A lo largo de la historia, España ha sido testigo de una serie de mujeres extraordinarias cuyas acciones, coraje y determinación han dejado una huella profunda no solo en su país, sino en el mundo entero. En un tiempo en el que las oportunidades para las mujeres eran limitadas y los prejuicios sociales aún predominaban, estas mujeres desafiaron las expectativas, rompieron barreras y cambiaron el curso de la historia para siempre. En este vídeo, vamos a explorar las vidas y legados de algunas de estas figuras destacadas, que con su valentía y lucha por la igualdad, han dejado un impacto perdurable. Uno de los primeros nombres que resuena en la lucha por los derechos de las mujeres en España es el de Clara Campoamor, 1888 a 1972. Esta abogada, escritora y política, fue una de las figuras clave en la consecución del sufragio femenino en España. A pesar de las dificultades y la feroz oposición de la sociedad patriarcal de la época, Clara luchó incansablemente para que las mujeres pudieran ejercer su derecho al voto. En 1931, su trabajo y sus discursos en las Cortes Constituyentes fueron fundamentales para que España se convirtiera en uno de los primeros países del mundo en otorgar este derecho a las mujeres. La valentía de Clara Campoamor no solo marcó un antes y un después en la política española, sino que abrió la puerta para la participación política activa de las mujeres en toda Europa. Por otro lado, Emilia Pardo Bazán, 1851 a 1921, una de las escritoras más destacadas de la literatura española, también fue una mujer que desafió las normas de su tiempo. Reconocida por su prolífica obra literaria, Pardo Bazán fue pionera en introducir el naturalismo en la literatura española, un estilo literario que promovía una visión más realista y crítica de la sociedad. Pero su legado no solo está en sus novelas, sino también en su defensa de la educación para las mujeres. Abogó por la igualdad de oportunidades en la educación y fue una firme creyente en que la cultura y el conocimiento debían ser accesibles para las mujeres, desafiando la visión tradicional de su época que las relegaba al ámbito doméstico. En el ámbito de la educación, María de Maeztu, 1881 a 1948, jugó un papel fundamental en la formación de mujeres en diversas disciplinas. Fundadora de la Residencia de Señoritas, un centro educativo que ofrecía formación universitaria para mujeres, Maeztu contribuyó enormemente al avance de las mujeres en la educación superior. Fue una visionaria que creía en el poder transformador de la educación y en que, solo a través de conocimiento, las mujeres podrían tener la oportunidad de contribuir plenamente a la sociedad. Su trabajo, en tiempos en que la educación para mujeres no era la norma, sigue siendo una inspiración para generaciones de mujeres que buscan abrirse paso en el mundo académico y profesional. Otra figura notable fue Carmen de Burgos, conocida como Colombine, 1867 a 1932, quien fue la primera periodista profesional en España. A lo largo de su vida, Carmen luchó por visibilizar los derechos de las mujeres y por promover la igualdad de género a través de sus escritos. Fue corresponsal de guerra y activista feminista, y su labor periodística fue pionera en la historia de la prensa española. A través de su trabajo, no solo rompió barreras en el periodismo, sino que también se convirtió en una de las primeras mujeres en España en hablar abiertamente sobre temas como la educación sexual, el sufragio femenino y la emancipación de la mujer. Estas mujeres, con sus contribuciones, no solo cambiaron el rumbo de la historia de España, sino que también se convirtieron en símbolos de lucha, resistencia y progreso. Su legado sigue vivo hoy, en cada paso que damos hacia la igualdad de género y el reconocimiento del talento y la capacidad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Si te ha inspirado conocer estas historias y deseas descubrir más relatos sobre mujeres que han cambiado el mundo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así, podrás acompañarnos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje sobre el impacto femenino en la historia. Clara Campoamor, la voz de la igualdad. Una de las figuras más importantes en la historia del feminismo en España es, sin lugar a dudas, Clara Campoamor. Nacida en 1888 en Madrid, Clara vivió en un momento histórico en el que las mujeres españolas, al igual que en muchas partes del mundo, no tenían los mismos derechos que los hombres. A lo largo de su vida, Clara rompió moldes, enfrentó oposiciones y luchó incansablemente para cambiar la situación de las mujeres en la sociedad española. Clara Campoamor,
Como abogada y escritora, destacó desde temprana edad por su gran capacidad intelectual y su deseo de transformar la realidad social de las mujeres. Sin embargo, fue en su carrera política donde dejó una huella profunda. A lo largo de su vida, Clara nunca dejó de cuestionar las injusticias y la desigualdad que sufrían las mujeres, y se convirtió en una defensora feroz de los derechos de las mujeres, especialmente en cuanto a su derecho al voto. Durante la Segunda República Española, en 1931, se llevó a cabo la redacción de la nueva Constitución española, y fue en ese momento cuando Clara Campoamor se destacó de manera sobresaliente. En las Cortes Constituyentes de 1931, Campoamor participó activamente en los debates para la creación de la nueva Constitución, y su principal lucha fue la inclusión del sufragio femenino. En una época en la que la mayoría de los hombres políticos pensaban que las mujeres no estaban capacitadas para votar, Clara desafió estas ideas preconcebidas. En su discurso histórico, Clara defendió con pasión que las mujeres eran tan capaces como los hombres de ejercer su derecho al voto y que la democracia debía ser completa, es decir, debía incluir a las mujeres. Frente a la oposición de otros miembros de la izquierda y la derecha, Clara no se rindió. La mujer es un ser que, como el hombre, tiene derecho a decidir sobre su destino, proclamó. Finalmente, en 1931, su esfuerzo dio frutos, y España se convirtió en uno de los primeros países en otorgar el voto a las mujeres. La victoria de Clara Campoamor fue un logro histórico que cambió radicalmente la vida de las mujeres en España. Sin embargo, a pesar de este avance, Clara enfrentó un alto costo personal. La figura de Campoamor se fue desdibujando en los años posteriores a la victoria del voto femenino. Durante la dictadura de Francisco Franco, Clara se exilió a Ginebra, donde vivió sus últimos años en relativa oscuridad. A pesar de su contribución esencial a la democracia española, Clara fue olvidada por el régimen franquista, que no reconoció su trabajo y su lucha por los derechos de las mujeres. Pero su legado ha perdurado, y la figura de Clara Campoamor ha resurgido en las últimas décadas como símbolo de la lucha feminista. En el contexto actual, su trabajo sigue siendo relevante, ya que el derecho al voto de las mujeres no solo fue un acto de justicia política, sino también un cambio cultural que permitió la entrada de las mujeres en otros espacios de decisión, como la política, los negocios y la academia. El derecho al voto fue solo el principio de un largo camino que, gracias a Clara, se ha recorrido y sigue avanzando. Hoy, Clara Campoamor es un referente no solo para las mujeres españolas, sino también para las feministas de todo el mundo. Su valentía y determinación para luchar por los derechos de las mujeres en un contexto tan difícil sigue siendo una fuente de inspiración. La Constitución Española de 1931, que incluía el sufragio femenino, representó un paso monumental hacia la igualdad de género, y Clara Campoamor, con su incansable trabajo, fue una de las figuras clave que lo hizo posible. La historia de Clara nos recuerda que la lucha por la igualdad de género nunca debe ser tomada como algo asegurado, y que el trabajo constante de personas como Clara Campoamor es lo que permite avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Su vida es un testimonio de que, aunque los desafíos sean grandes, el esfuerzo individual puede transformar realidades y dejar un legado eterno para las generaciones futuras. Emilia Pardo Bazán, la escritora que luchó por la igualdad. Si hablamos de Emilia Pardo Bazán, 1851 a 1921, nos referimos a una de las figuras más complejas y revolucionarias de la literatura española. Nacida en A Coruña, Emilia no solo se destacó como una escritora de gran renombre, sino que también fue una pionera en la lucha por la educación femenina y la igualdad de género en un momento histórico en el que las mujeres eran ampliamente excluidas de las oportunidades educativas y laborales que los hombres disfrutaban. Su vida, marcada por una profunda convicción de que las mujeres debían tener los mismos derechos que los hombres, se convirtió en un ejemplo de la lucha por la autonomía y el poder femenino. Emilia Pardo Bazán fue una novelista, ensayista, cuentista y crítica literaria, pero su trabajo fue mucho más allá de las letras. Fue una de las primeras mujeres en introducir el naturalismo en la literatura española, un estilo literario que, influenciado por el movimiento realista francés, mostraba a los personajes en su contexto social y natural, sin idealizarlos. Con una pluma afilada y un profundo conocimiento de la sociedad de su época,
Pardo Bazán trató temas tabú como la pobreza, las clases sociales, por supuesto, la posición de la mujer en la sociedad. Uno de sus mayores logros fue su capacidad para romper los estereotipos sobre la mujer en la literatura. En un tiempo en el que las escritoras eran poco frecuentes y las voces femeninas eran escasas, Emilia se destacó por su trabajo literario que abordaba las realidades difíciles de las mujeres, especialmente en una sociedad que las limitaba a los roles tradicionales de esposas y madres. A través de obras como Los Pazos de Ulloa y La Tribuna, Pardo Bazán trató con valentía temas como el matrimonio, la sexualidad, la emancipación femenina y la lucha de las mujeres por la autonomía. En su vida personal, Emilia también desafió las normas de la época. Contrajo matrimonio con José Quiroga, un hombre de ideas progresistas, y tuvo 3 hijos. Sin embargo, a pesar de estar casada, mantuvo su independencia tanto en su vida personal como profesional. Pardo Bazán no dudó en enfrentarse a las convenciones sociales, incluso cuando los sectores más conservadores de la sociedad española se opusieron a sus puntos de vista sobre el papel de las mujeres. Su labor como escritora y feminista la convirtió en una figura controvertida, especialmente debido a su apoyo a la educación de las mujeres y su defensa del derecho de las mujeres a acceder a una vida intelectual plena. Además de su trabajo literario, Emilia Pardo Bazán fue una defensora incansable de la educación para las mujeres, a quienes consideraba las clave para el progreso de la sociedad. Abogó por el acceso de las mujeres a la universidad y la posibilidad de que pudieran estudiar y desarrollarse profesionalmente en pie de igualdad con los hombres. Para ella, la educación era la herramienta más poderosa para cambiar la posición subordinada de las mujeres en la sociedad. Durante años, promovió la creación de centros educativos donde las mujeres pudieran recibir formación académica en disciplinas que antes estaban reservadas solo para los hombres. Emilia también fue una de las primeras mujeres en pertenecer a la Real Academia Española, en 1906, una institución eminentemente masculina hasta ese momento. Su entrada en la academia fue un logro histórico, ya que desafió la idea de que las mujeres no podían estar a la altura de sus compañeros hombres en el mundo académico y literario. Sin embargo, su pertenencia a la Real Academia Española también fue un acto simbólico de empoderamiento femenino, mostrando al mundo que las mujeres podían ocupar espacios de gran influencia intelectual. Su obra fue clave en la evolución del feminismo en España, y hoy en día, su legado sigue presente. Gracias a su lucha por la educación y la igualdad de derechos, las generaciones posteriores de mujeres pudieron acceder a las oportunidades de desarrollo intelectual y profesional que antes les habían sido negadas. Pardo Bazán nos mostró, a través de su escritura y de su vida, que la lucha por los derechos de las mujeres no es una batalla fácil, pero que con valentía, educación y perseverancia, es posible cambiar el destino. El impacto de Emilia Pardo Bazán no se limita únicamente al mundo literario. Su labor feminista, su visión progresista y su capacidad para desafiar las normas sociales la han convertido en una figura central no solo de la literatura española, sino de la historia de la lucha por la igualdad de género. Pardo Bazán demostró que el conocimiento, la cultura y el arte son herramientas poderosas para transformar la sociedad y empoderar a las mujeres. María de Maeztu, la educadora que abrió puertas a las mujeres. En la historia de las mujeres que lucharon por la igualdad en España, María de Maeztu, 1881 a 1948, ocupa un lugar destacado. Nacida en Vitoria, María fue una pedagoga, educadora y activista cuyo legado continúa siendo fundamental en la historia de la educación femenina. Fue una de las principales impulsoras de la educación superior para mujeres en España y una de las figuras clave en la creación de espacios educativos que permitieran a las mujeres desarrollarse intelectual y profesionalmente, desafiando las barreras sociales que les impedían acceder a los mismos derechos que los hombres. La figura de María de Maeztu está especialmente vinculada a la creación de la Residencia de Señoritas, un proyecto innovador que abrió sus puertas en 1915 y que tenía como objetivo proporcionar formación universitaria a mujeres, algo que en ese momento era casi impensable. La Residencia de Señoritas no solo era un lugar para la educación académica, sino también un espacio donde las mujeres podían vivir de manera autónoma, lejos de la tutela de sus familias, y desarrollar sus habilidades en diferentes campos, como la literatura, las ciencias sociales, la filosofía, la psicología y la historia.
María de Maeztu entendía que para que las mujeres pudieran ser parte activa de la sociedad y contribuir al cambio social, era esencial que tuvieran acceso a la educación de calidad y a las mismas oportunidades que los hombres. A través de su trabajo como directora de la residencia de señoritas, logró que muchas mujeres pudieran acceder a la universidad, convirtiéndose en pioneras en áreas como la ciencia, el derecho, la política y las artes. Maeztu también promovió la formación integral de las mujeres, es decir, que no solo se enfocaran en su educación académica, sino también en su desarrollo personal y en el fomento de su independencia. Su trabajo, no solo en la residencia, sino también en el Instituto Escuela y otros proyectos educativos, supuso un avance clave en la historia de la educación en España. María de Maeztu fue una firme defensora de que la educación debía ser un medio para que las mujeres pudieran emanciparse, acceder al conocimiento y alcanzar sus propios sueños. Ella entendía que el futuro de la sociedad estaba vinculado a la educación de las mujeres, y por ello, dedicó toda su vida a garantizar que las generaciones venideras pudieran vivir en un mundo más igualitario y justo. Además de su trabajo educativo, María de Maeztu también tuvo una fuerte influencia en la política educativa de la época. A través de su participación activa en diferentes instituciones y su colaboración con intelectuales y políticos progresistas, Maeztu defendió los derechos de las mujeres no solo en el ámbito académico, sino también en la vida pública. En su enfoque de la educación, no solo se trataba de aprender, sino de empoderar a las mujeres para que pudieran participar activamente en la construcción de la sociedad. María de Maeztu también fue una escritora y una teórica del feminismo, cuyas ideas sobre la educación de las mujeres influyeron en muchos de los movimientos feministas posteriores. Su trabajo inspiró a muchas mujeres de la generación del 27 y de otras épocas posteriores, quienes tomaron su ejemplo y lo aplicaron a sus luchas por la igualdad en otros campos. Maeztu entendió que la educación universitaria era la clave para cambiar el panorama social y político de la época, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para todas aquellas personas que luchan por una sociedad más equitativa. María de Maeztu también fue una de las primeras en entender que la autonomía financiera y el acceso a la cultura eran pilares fundamentales para que las mujeres pudieran ser verdaderamente libres. A través de sus iniciativas, permitió que muchas mujeres accedieran a trabajos remunerados y a una vida independiente, ayudando a cambiar la visión tradicional de la mujer como una persona subordinada al ámbito doméstico. A pesar de los desafíos que enfrentó, incluyendo la dictadura franquista, que con su política represiva limitó la libertad de las mujeres, el legado de María de Maeztu no fue borrado. Hoy, su vida y su trabajo siguen siendo un faro para aquellas mujeres que continúan luchando por la igualdad de oportunidades, especialmente en el ámbito de la educación y la autonomía. Su visión sigue viva en muchos de los principios que guían a la educación contemporánea en España y en otros países. María de Maeztu fue, sin lugar a dudas, una mujer adelantada a su tiempo, cuyo impacto ha trascendido generaciones y sigue siendo una fuente de inspiración para educadoras, feministas y activistas de todo el mundo. Su lucha por la igualdad educativa y por abrir puertas a las mujeres en el mundo académico ha dejado una marca imborrable en la historia de España, y su nombre sigue asociado al empoderamiento femenino en su sentido más puro. Si te ha inspirado conocer la increíble historia de estas mujeres españolas que cambiaron el curso de la historia, no olvides darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal. Queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas mujeres te ha impactado más? ¿Conoces otras mujeres españolas que también hayan dejado un legado importante? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias inspiradoras. Comparte este vídeo con tus amigos para que todos conozcan cómo estas mujeres cambiaron el mundo. Carmen de Burgos, la voz de la emancipación femenina. Carmen de Burgos, 1867 a 1932, conocida como Colombine, fue una figura pionera en el ámbito del periodismo y una de las primeras activistas feministas en España. Su vida y trabajo rompieron las normas sociales de su tiempo, convirtiéndose en un referente para el movimiento feminista y en una de las voces más destacadas que defendieron los derechos de las mujeres, la educación sexual y la igualdad de género. Carmen nació en Almería,
y desde temprana edad demostró su talento y pasión por las letras. Aunque su familia pertenecía a una clase media, su madre fue clave en la formación intelectual de Carmen, estimulando su amor por la lectura y el conocimiento. Desde su juventud, Carmen desafió las expectativas sociales de la época, que generalmente relegaban a las mujeres a los roles tradicionales de esposa y madre. Su vocación profesional y su deseo de ser independiente la llevaron a estudiar en profundidad, a escribir, más tarde, a incursionar en el mundo del periodismo, un ámbito dominado exclusivamente por hombres. Colombine, el seudónimo con el que Carmen se hizo famosa, se convirtió en un nombre muy conocido en los medios de comunicación de la época. En una época en la que el periodismo en España era casi completamente masculino, Carmen de Burgos rompió barreras al convertirse en la primera periodista profesional del país. Sus reportajes cubrían una gran variedad de temas, pero su verdadero impacto llegó con su labor como defensora de los derechos de las mujeres y educadora sexual. A través de sus escritos en periódicos y revistas, Carmen abogó por una educación sexual abierta y sin tabúes, desafiando la tradición conservadora de la sociedad española. Fue una de las primeras en hablar abiertamente sobre temas como la sexualidad femenina, el sufrimiento de las mujeres en matrimonios forzados y sin amor, y la importancia de la autonomía personal para las mujeres. Su actitud valiente y su perspectiva progresista le ganaron tanto admiradores como detractores, pero ella nunca cedió ante la crítica, convencida de que su trabajo ayudaría a mejorar la situación de las mujeres en la sociedad. A través de su columna en el diario La Mujer y otros medios de la época, Carmen de Burgos se convirtió en una de las voces más influyentes en la defensa de los derechos de la mujer. A lo largo de su carrera, fue una firme defensora de la igualdad de derechos en todos los aspectos de la vida, desde el voto hasta el derecho al trabajo y a la educación. Además, Carmen luchó por la liberación sexual de las mujeres y por el derecho de éstas a decidir sobre su propio cuerpo, un tema que aún hoy sigue siendo un desafío para muchas sociedades. Su trabajo como corresponsal de guerra también fue fundamental. Carmen fue enviada a cubrir la guerra de Marruecos en 1921, donde se distinguió por su capacidad para reportar sobre los horrores del conflicto con una mirada sensible y humanitaria, desafiando los estereotipos que se tenían sobre las mujeres en el periodismo de guerra. A través de sus crónicas, mostró el sufrimiento y las dificultades de los soldados y las víctimas del conflicto, utilizando su pluma para denunciar las injusticias de la guerra y abogar por la paz. El legado de Carmen de Burgos trasciende su tiempo. No solo fue una pionera en el periodismo, sino también una activista incansable por los derechos de las mujeres. A lo largo de su vida, luchó por un mundo más justo e igualitario para las mujeres, defendiendo su derecho a una educación digna, a participar en la vida política y a decidir sobre sus propios cuerpos. En su tiempo, Carmen fue una figura controvertida, pero su valentía y su determinación la convirtieron en un modelo de lucha por la igualdad. Hoy, el nombre de Carmen de Burgos se recuerda como el de una mujer que desafió las convenciones de su época y se dedicó por completo a abrir caminos para las futuras generaciones de mujeres. Colombine fue un símbolo del empoderamiento femenino, una mujer que, con su pluma y su voz, cambió la forma en que la sociedad española veía a las mujeres y su lugar en el mundo. El legado de las mujeres españolas que cambiaron la historia. A lo largo de este recorrido por la historia de España, hemos conocido a mujeres que no solo fueron valientes, sino que fueron necesarias. Mujeres que no aceptaron los límites que la sociedad les impuso, y que, con su palabra, su trabajo, su compromiso y su coraje, abrieron caminos que hasta entonces estaban vedados. Ellas no buscaron ser heroínas, pero su vida se convirtió en símbolo de resistencia y transformación. Clara Campoamor, en un contexto político adverso, tuvo la claridad, la fuerza y la convicción necesarias para exigir lo que a muchas les parecía impensable, que las mujeres tuvieran voz en las urnas. Su discurso ante las Cortes en 1931 no fue solo un gesto político, fue un acto de justicia histórica. Ella no solo logró que las mujeres pudieran votar, sino que con ese acto les dio el poder de decidir sobre su presente y su futuro. Fue una conquista democrática, sobre todo, humana. Emilia Pardo Bazán, por su parte, demostró que la pluma también puede ser una espada. Enfrentó prejuicios literarios, académicos y sociales. En una época en la que las mujeres debían escribir con seudónimos o en la sombra, ella firmaba con su nombre,
discutía con intelectuales, exigía espacio en las instituciones y hablaba de feminismo sin temor. Su legado no es solo literario, es pedagógico, político y profundamente transformador. María de Maeztu entendió que si las mujeres no accedían a la educación, nunca podrían cambiar su situación. Por eso, creó espacios reales, físicos, donde las mujeres podían aprender sin miedo, sin prejuicios y sin tener que pedir permiso. Su visión fue clara. Sin conocimiento no hay libertad. En tiempos donde la mujer estaba destinada al silencio, ella propuso una educación que las preparara para el pensamiento, la acción y la independencia. Y Carmen de Burgos, desde el periodismo y el activismo, puso sobre la mesa los temas que nadie quería tocar: el divorcio, la educación sexual, la autonomía del cuerpo. En un país profundamente conservador, su voz fue una sacudida, una provocación y también una guía. Carmen no solo escribió, sino que vivió lo que predicaba: libertad, conciencia, decisión. Fue una mujer adelantada no a su época, sino a muchas épocas. Estas mujeres no vivieron vidas fáciles. Fueron atacadas, ridiculizadas, aisladas. Pero siguieron adelante. Lo hicieron porque sabían que estaban sembrando. Y aunque muchas veces no vieron los frutos en vida, hoy esos frutos están entre nosotros, en cada mujer que vota, que estudia, que escribe, que lidera, que decide. Ellas fueron las primeras en abrir la puerta, y nos corresponde a nosotros no dejar que esa puerta se cierre jamás. Recordar sus nombres no es solo un acto de memoria, es un acto de compromiso. Devolverles su lugar en la historia es también reconocer que el progreso social no es lineal, y que los derechos pueden perderse si no se defienden. Por eso, conocer estas historias no es solo inspirador, es necesario. Estas mujeres no cambiaron el mundo solas. Lo hicieron en contextos difíciles, a veces en soledad, pero siempre con una idea clara: que la mujer tenía derecho a ser libre. Y lo lograron, no por tener privilegios, sino por no rendirse. Ese es su verdadero legado. Y ahora, la pregunta es, ¿qué haremos nosotros con esa herencia? ¿La honraremos con palabras o la continuaremos con acciones? Porque la historia no se detiene. Hoy hay nuevas luchas, nuevos desafíos, pero también nuevas mujeres que, como ellas, están dispuestas a cambiar el mundo. Si te ha inspirado este viaje por la historia de las mujeres que transformaron España, te invitamos a que no te detengas aquí. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que merecen ser contadas. Comparte este video para que más personas conozcan el legado de estas mujeres imprescindibles. Y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas figuras te impactó más? ¿Qué otras mujeres crees que deben ser visibilizadas? Tu voz también puede ser parte del cambio. Porque contar la historia de las mujeres no es un acto de nostalgia. Es un acto de justicia. Y hoy, más que nunca, necesitamos justicia.